Seguimos en el living. Bueno, vamos a hablar de masonería. ¿Recuerdan la consigna de la jornada que también va por ahí a través del 092418703? Les estamos preguntando qué conocen de la masonería a nivel internacional y también a nivel nacional. Y todo tiene que ver con el nuevo libro de Fernando Amado, diputado del Frente Amplio, pero bueno, cuarto libro también desarrollado en el marco de esta temática. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. Encantado de estar acá. Bueno, 12º libro y cuarto con el tema de la masonería. Te escuché decir en varias entrevistas cuando te preguntan cuál es este diferencial y tenía que ver, bueno, obviamente con la historia, ¿no? Con cómo está en nuestro ADN de alguna forma los valores de la masonería en la construcción de nuestra identidad como país, porque la presencia Sí. de la masonería comienza desde la etapa colonial, ¿verdad? Sí, a mí lo que me pasó fue que empecé con la investigación de la institución masónica en el Uruguay en el 2007 y fui acumulando mucho documento interno, información, libros internos de la masonería que hacían mucha referencia a otras etapas que yo no abordé en los libros anteriores, ¿no? En los libros anteriores todo estuvo más referido a los últimos 30, 40 años, ¿no? Es decir, de alguna manera a nuestra época contemporánea, con alguna pincelada muy concreta del pasado, pero en y a propósito del Bicentenario que estamos celebrando, pareció oportuno, digamos, poner en valor toda esa cantidad de información que había ido acumulando durante todos estos años y tratar de, bueno, por eso, sistematizar y hacer una pincelada bastante completa de los momentos en donde la masonería tuvo más influencia en hitos históricos que construyen, como vos bien decías, van construyendo, moldeando, perfilando nuestra identidad, ¿no? La identidad nacional uruguaya que tiene características diferenciales. Basta compararse con nuestros vecinos y tenemos características distintas. Sí, bueno, sobre todo la separación del Estado con la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, que hasta el día de hoy termina siendo como una excepción, al menos en la región. Absolutamente, o sea, yo diría que es la coronación final de lo que era el ideario masónico que viene de la colonia, que en realidad allí lo que se proponía era terminar con los gobiernos monárquicos, coloniales, tratar de justamente generar independencias, ¿no? Y conceptos que en aquel momento ni se manejaban, ¿no? La libertad, la ciudadanía, generar una democracia republicana, la división de poderes. El paso siguiente, después de haber concretado a partir de 1830, con todos los bemoles que hubo en la historia nuestra, ¿no? Pero sí, bueno, una independencia y la construcción de un Estado republicano con su constitución, sus poderes judicial, ejecutivo, legislativo, etc. Bueno, el paso siguiente fue el de la laicidad y eso se logra cristalizar definitivamente en 1918 con la Constitución de 1918, o sea, hace 100 años. Más allá de que se venía haciendo un proceso, ¿no? Era un proceso, fue un proceso, sí. Porque lo que hay que a veces contextualizar y viajar un poco en el tiempo es de los 200 años que estamos celebrando, la mitad, el Uruguay y el proto-Uruguay tuvo religión oficial, que era la religión católica apostólica romana. Sí, y con una presencia que iba mucho más allá de lo espiritual, ¿no? Total, era con también era una parte presencia de gestión. Era parte del gobierno, o sea, era parte del gobierno, era un auxiliar espiritual, pero también en muchas actividades propias del Estado moderno. Bueno, en aquel momento el Estado era la Iglesia, ¿no? Es decir, no solo con sus instituciones, sus edificios, sino con los cometidos de registrar los nacimientos, estar a cargo de los cementerios, por supuesto que todo lo que tiene que ver con la enseñanza, también el cuidado de los ancianos, el cuidado de los niños, es decir, todo lo que tenía que ver con la filantropía, que después vino la masonería a competir un poco en ese sentido en el ámbito de nuestra sociedad. Bueno, era todo parte de la Iglesia. Entonces, de alguna manera fue el desmontaje de toda una organización
gubernamental que estaba con la Iglesia Católica como protagonista de todas estas brazos ejecutores de cosas de la vida cotidiana de la gente, para pasar a un Estado moderno en donde eso lo llevaba adelante el Estado laico. Pero me quiero ir un poquito más atrás porque vos arrancás hablando de nuestro próceres, arrancás hablando de Artigas, que bueno, obviamente él viene de una familia donde estaba la iglesia también muy metida. Si uno se pone a pensar solamente por la época en la que nació Artigas, obviamente que había una influencia religiosa muy importante. Pero vos señalás que él estaba rodeado, porque él no era masón, no está comprobado, pero sí que estaba rodeado que compartían esta mirada o estos valores, ¿no? Sí. Dos cosas vinculados a Artigas y la masonería, o la masonería de Artigas. Una es esa, la que tú decís, que tiene que ver con la constatación absoluta a través de documentos, incluso de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, de la condición de masones de varios de quienes rodeaban a Artigas. Y después está lo otro, que más allá de la influencia de las personas que lo rodeaban, está la influencia de la época y de las ideas de la época. Es decir, Artigas es notorio que en su pensamiento, que además, digamos, termina de transmitir claramente en negro sobre blanco en las instrucciones del año 13, confluyen, yo diría, la incidencia de las ideas de la Revolución Francesa, las ideas de la Revolución Norteamericana, ¿no? E incluso si uno lee detenidamente en detalle, en el libro se desmenuza claramente estos temas, de algunas reglamentaciones específicas de estados de Estados Unidos, no solo de la independencia de los Estados Unidos, sino de constituciones de los estados, de algunos estados en particular. Se ve la influencia allí. También no hay que olvidarse que Artigas tuvo una relación importante con Sarmiento, masón él, pero además, yo diría, por eso Artigas, si hay que definir el ideario artiguista, evidentemente tiene una pata vinculada a la independencia, una pata vinculada, bueno, esa independencia a la libertad religiosa. O sea, tiene ya una noción, yo diría, bastante prematura de lo que era la laicidad, en esa idea de libertad religiosa en toda la extensión imaginable. Esas son las palabras que están en las instrucciones del año 13. Y a eso se suma, en el caso de Artigas, el federalismo, ¿no? Que también era producto de ese momento y de nuestra región, ¿no? Es decir, y la vinculación con lo que era la hoy Argentina, ¿no? Claro. Pero en el ideario artiguista, evidentemente, hay inspiración de todas esas nuevas ideas que andaban alrededor del mundo y de la región, y que tenían mucho de masónico. Y también lo que haces en el libro es un raconto de la participación de la masonería en hitos históricos, ¿no? Con la Cruzada Libertadora, un montón de momentos bien importantes de nuestra historia, en donde la influencia de esta fuerza que termina siendo, uno diría, después, bueno, de entender el peso que ha tenido a lo largo de la historia, prácticamente quien mueve los hilos en algún aspecto. Yo diría que la masonería logró muy prematuramente. Por eso estamos hablando de que la coronación del cuarto valor más importante, después de la libertad, igualdad, fraternidad, que dentro de eso también, de ese tríptico, estaba, bueno, la cabeza de generar una república con la noción de ciudadanía y una forma de organizarse en la sociedad de gobierno republicana y democrática, era la laicidad. Y eso lo logra en 1918. Entonces, después de 1918 lo que sucede es que está, digamos, estructuralmente ya conquistada esa idea en papel, en reglamentación constitucional, y además hace carne en nosotros. O sea, la sociedad uruguaya es una sociedad que con naturalidad asume la necesidad de la neutralidad del Estado vinculado a lo religioso. Y está muy instalado en los centros educativos como base, ¿no? Absoluta, o sea, en toda la cadena, diría, ¿no? Entonces, esa batalla, que en un momento fue una batalla, porque obviamente no fue fácil que la Iglesia dejara de estar en el gobierno, por supuesto que quería quedarse. Es decir, eso que estuvo en disputa en un momento, bueno, dejó de estar en disputa, pero después, además,
caló hondo en la ciudadanía uruguaya y en las distintas generaciones que fueron, bueno, con naturalidad asumiendo esa impronta. Entonces, yo diría que más allá de la influencia que pueda haber tenido después en hitos históricos concretos, en la salida de la dictadura, la última dictadura, que es decir, es notorio que junto a la Iglesia Católica hicieron gestiones para tratar de salir, y en algunas otras, y la incidencia que puede tener puntual en la actualidad en ese sentido, en el sentido de los hechos históricos o de la influencia de medidas concretas, logró exitosamente implantar su sistema de ideas en el Uruguay hace 100 años. Y lo que vino después es, por eso, la naturalización de esa conquista. En todo caso, es, muchas veces yo escucho, me cuentan y me comentan integrantes de la institución que un poco es seguir custodiando que esos valores existan, ¿no? Y se sigan dando y se mantengan vigentes. De todas maneras, uno tiene la sensación de que ha ido mutando, ¿no? De que antes de repente tenía un peso que capaz que hoy no lo tiene, porque antes había tal vez más secretismo, que hoy capaz tampoco es tan así. Hoy es más abarcativo, antes eran solo unos pocos intelectuales o elegidos, ¿no? Y al menos capaz que es como está en ese ideario de que termina siendo como más amplio, también con la inclusión de los jóvenes, con la inclusión de las mujeres, ¿no? Como que ha ido flexibilizándose. Y no sé si perdiendo poder por eso o no. Yo ahí tengo una interpretación particular, que es, digamos, la masonería se ha ido adaptando a los distintos momentos históricos. Entonces, en pleno siglo XXI, ¿no? La masonería ha tenido que ir, encontrando su formato para una nueva realidad en donde no está en juego, felizmente, el sistema democrático republicano, en donde no está en juego la laicidad, donde no están en juego esos grandes principios, y sí empieza a ser muy cuestionada por su discreción, por su opacidad, por su secretismo. Que el secretismo tiene que ver con su historia, ¿no? Claro, el secretismo viene de esa historia. A ver, cualquier institución, fuera la masonería o fuera otras instituciones que también peleaban por lo mismo, por la libertad, por la independencia, por la república, contra regímenes monárquicos, o después en el siglo XX, contra el fascismo, contra el nazismo, contra el franquismo en España. Es decir, ser masón era sinónimo de ser perseguido. Correr la voz a favor de la libertad. Cualquier régimen que no es amigo de la libertad iba a perseguir a la masonería, como persiguió sindicatos, partidos políticos, etc. Entonces, es decir, el tema de no revelar la condición de los integrantes de la masonería viene de esas épocas para cuidar a quienes la integraban, ¿no? En pleno siglo XXI, es decir, la ciudadanía se pregunta, y es lo que muchas veces incluso hasta puede llegar a molestar o generar suspicacia, es decir, ¿por qué en pleno siglo XXI esta gente sigue manteniendo ese hermetismo? Totalmente. Entonces, la masonería ha tenido que tratar de, ayornarse en ese sentido. Hay, sí, yo creo, una apertura bastante mayor a lo que por lo menos, sin duda, lo que fue cuando escribió el primer libro en 2008, ¿no? Es decir, no han pasado tantos años y sin embargo ha habido un grado de apertura importante. La conquista, felizmente, de que la masonería femenina es una realidad contundente, creciente, con base sólida a partir del 2008. ¿Y qué influencia real tiene la masonería femenina? También es la pregunta, ¿no? Seguramente, porque obviamente que tiene un sesgo muy machista, hay que decirlo. Lo que pasa es que son dos instituciones con independencia absoluta. O sea, tienen relaciones institucionales desde el punto de vista de que, bueno, se reconocen como hermanos, ¿no? Es decir, como masones y masonas, pero es decir, son dos instituciones separadas, independientes una de la otra. Entonces, la masonería femenina en realidad creció con sangre, sudor y lágrimas. Y con mucha resistencia, por y eso con te digo, mucha resistencia de los hombres. Por eso, siempre fue la masonería. Con mucha resistencia de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, que es la histórica. Por eso hablamos tanto siempre de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, porque es la que tiene 170 años de historia oficial. Y de alguna manera lo que hubo antes de masonería, de la fundación
antes de la fundación de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, terminó de cantón en la Gran Logia de la Masonería del Uruguay. Entonces, es decir, ha sido tremendamente meritorio, es decir, lo que han hecho las mujeres masonas, a contracorriente de lo que hubiesen querido, por lo menos cuando yo empecé a investigar, las autoridades de la Gran Logia masculina. Entonces, ellas hicieron su camino y hoy gozan de muy buena salud, tan es así, y de prestigio internacional. Tanto es así que quien se desempeña como máxima autoridad de la Gran Logia Femenina del Uruguay fue electa en una instancia que hubo acá internacional de todas las masonerías femeninas del continente como presidenta de santidad. O sea, es decir, viene haciendo camino, lo que, claro, es decir, para poder calibrar su influencia, obviamente van a tener que pasar años, porque justamente el desarrollo y, digamos, la actividad de esa institución va a ser la que va a ir decantando la influencia que vaya teniendo en nuestro mundo contemporáneo. ¿Y por qué te parece que es importante revelar estos nombres que, bueno, haces públicos, que también por eso estás recibiendo reclamos, imagino, porque mucha gente se ha sentido expuesta? Hablas de gente, bueno, muy vinculada con el gobierno actual, de la cúpula policial, de artistas. ¿Por qué necesitas también exponer esto? ¿O por qué lo haces? Primero porque es una investigación periodística y yo no soy masón, es decir, yo no tengo ningún juramento de no revelar la condición de alguien que no sea masón, que alguien que sea masón, porque yo no lo soy. Y en una investigación periodística a mí me parece que resulta relevante. Es evidente de que ningún libro tampoco tuvo como objeto, como finalidad, es decir, andar quemando masones o Pero revelando. genera curiosidad también. Genera curiosidad, sí, es innegable, sería necio negarlo. Lo que evidentemente hay una definición de método en el libro de por qué nombrar determinadas personas de distintos ámbitos de la vida del país, que tiene que ver con mostrar, digamos, una institución, hoy tú lo decías más temprano, bueno, es decir, era una institución prestigiosa o que estaban los intelectuales, etcétera, hace un siglo. Bueno, no, es decir, hoy también los hay. De hecho, hay un par de capítulos que lo que hacen es tratar de aquilatar justamente de que, así como hay mucha variedad, así como quizás hay una cantidad de personas que integran mundos diferentes del mundo de vista profesional, del trabajo, etcétera, a lo que era hace 100 años, también siguen estando esos pesos pesados del mundo intelectual, de la medicina, del mundo académico, que en nuestro tiempo contemporáneo lo que pasa es que pasa lo que siempre sucede cuando conoces a las personas y conoces los claros oscuros de las personas y además tenés un vínculo horizontal, que es que es difícil, digamos, dimensionar a las figuras cuando son contemporáneas tuyas. Sí, claro. ¿no? Es decir, es la historia la que se encarga de, bueno, de colocar en algo que corresponde. Pero hay académicos prestigiosísimos, constitucionalistas, juristas, expresidentes de la Suprema Corte de Justicia, autoridades policiales, militares, intelectuales, escritores, es decir, está también, llamémosle, ese condimento que la masonería de otrora tuvo de, bueno, es decir, integrantes también de un mundo destacado en distintos ámbitos. Lo que sí sucedió es que la masonería creció mucho en cantidad, y eso hace de que hoy sean miles de masones. Departamentos, además. Están todos los departamentos del país, incluso las ciudades capitales ni que hablar, pero en otras también. Estamos hablando de que la Gran Logia de la Masonería tiene 118 logias. En los últimos 20 años, desde el 2005 hasta ahora, creció un 66% en cantidad de logias, lo que, digamos, configura también algo que no es menor, porque muchas veces se dice, bueno, no, digo, a veces lo que se escucha en el comentario popular,
no, es un grupo de viejos que se juntan a hablar y no sé qué y no sé cuánto. O se ayudan entre ellos, o que se acomodan ayudan entre ahí ellos. va. Digo, eso se Y escucha en realidad, mucho. bueno, evidentemente no parece ser así, porque una institución que en los últimos 20 años, una institución recontra tradicional, porque es una institución histórica tradicional, en un momento en donde las instituciones tradicionales, los partidos políticos, los sindicatos, es decir, todo lo que sea juntarse presencialmente, etcétera, etcétera, no gozan de buena salud. Goza de buena salud el celular, el TikTok, lo otro. Bueno, la masonería, es decir, en pleno siglo XXI, año 2025, es decir, no solo mantiene, sino que crece. E incluso, es decir, no la para la pandemia, porque la pandemia a mucha institución tradicional también le golpeó fuerte y la hizo como volver para atrás, ¿no? Todo lo contrario, es decir, pasó tanto en la femenina como en la masculina que post-pandemia, es decir, siguió en las tasas de crecimiento que tenía pre-pandemia y eso configura, bueno, es decir, un interés de gente de nuestro país en integrar esas instituciones de distintos perfiles en los que hay de todo. Ahora, también obviamente que uno piensa en la política del más alto nivel, ¿no? Tuvimos a un presidente Sí. durante 2 periodos que además públicamente reconoció que, bueno, que pertenecía a la masonería. Y actualmente te referís a Yamandu Orsi, que si bien él no es masón, está acompañado por personas que sí lo son. Lo que pasa, de manera muy cercana. Sí, lo que pasa, Paula, que los presidentes de la República, salvo alguna excepción, han estado siempre de alguna manera rodeado de integrantes de la masonería. No es un plan, eso conspiranoico no, o sea, no es un plan de la masonería rodear a los presidentes de masonería, no, sea naturalmente, o sea, incluso a veces yo diría que es al revés. El político no masón, se me viene a la cabeza Sanguinetti, ¿no? Sí. Es decir, Julio María Sanguinetti, que fue 10 años también presidente. Él no es masón, pero siempre entendió el peso que tenía esa institución y por tanto siempre tuvo cerca a alguien como línea directa hacia la masonería. Bueno, pero ahí lo estás diciendo, tiene un peso. Por supuesto que Pero tiene un peso o sea, de gestión también definitorio. Tiene un peso como en todas las cosas uruguayas, de amortiguación, ¿no? Es decir, acá funciona mucho. Somos muy de atemperar los conflictos a partir de la cercanía en el Uruguay, ¿no? Sí, Es decir, bueno, son pueblos. Por eso, entonces, digo, cuando se habla mucho a veces de eso de la ayuda mutua entre los masones y esto, y la colocación y no sé qué, a mí realmente, cuanto más avancé en investigar la institución a través de los años, cada vez me convencí más de que eso es decir, más un morbo popular que una realidad. Lo que sí se da a veces es la natural vinculación. Si vos todos los jueves vas a una logia en donde hay 40, 50 personas que ves durante todos los años, son los martes. Lobby. Es decir, te conoces, con algunos generas más empatía, simpatía, amistad, etcétera. Si en ese grupo humano, que es la logia, yo qué sé, hay un constitucionalista muy bueno o un, no sé, jurista que es importante y vos tenés un problema judicial, y lo más común, lo más normal sería que agarres el teléfono y llames a la persona que ves toda la semana. Es decir, te pasaría a vos en el mundo de la comunicación, del modelaje o en el gimnasio. Es decir, eso es muy uruguayo, es mucho menos conspirativo y es mucho más pagano, diría, ¿no? Mucho más terrenal. Y te diría que es mucho más típicamente uruguayo, el tema de llamar al que conoces, ¿no? Para pedirle una opinión, de pedirle una gauchada o una mano, ¿no? Que es todo un debate ese también, a las personas con las cuales tenés relación. En el caso de los masones, si vos en tu vida sos masón o masona, y bueno, ahí tenés un grupo de personas con las cuales tenés relación semanalmente. Y obviamente que para entrar a la masonería tenés que recibir una invitación, no Sí, entra es por a quien invitación. quiere, sino a quien invitan. ¿Qué pasa con el presidente, con Yamandu Orsi? ¿Hubo una discusión sobre invitarlo o no a pertenecer? A él no lo invitaron, pero no lo invitaron, a ver, ¿qué pasa? Cuando hay una figura, en aquel momento intendente, ¿no? Que
que... ¿Candidato ya? No, todavía no, pero que pintaba para, ¿no? Entonces, que la institución, o más que la institución, masones, ven en él cierto perfil de ideas, de filosófico, de cómo se posiciona, etcétera, que coinciden con los lineamientos históricos de la masonería, entonces podía decir, perfectamente cuajar, digamos, en el perfil para ingresar a la institución, con el plus, si querés, de eso de que, bueno, que es un ciudadano destacado del país, ¿no? Está eso a veces de integrante de la masonería, decir, bueno, estaría bueno que ingresara a la institución, que estuviera dentro de la institución. A veces lo que sucede es que hay un pensamiento un poco más, yo diría, no es tan estratégico, sino es más logístico, que tiene que ver con que las autoridades de la masonería, quienes están más arriba, que tienen que pensar más macro las cosas, cuando llegan sugerencias de este tipo, es todo un compromiso invitar a alguien que está metido en todo ese baile de responsabilidades públicas, ¿no? Que además, si llegara a aceptar la invitación y ingresara, no va a poder cumplir con los requisitos mínimos, que son ir una vez por semana a la logia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pasó con Tabaré Vázquez, pasó con otras personas que cuando han ocupado puestos importantes full time, y bueno, es decir, dejan de ir asiduamente y participan de repente 2 o 3 veces al año. Bueno, es decir, cuando alguien recién ingresa, tiene que tener una constancia importante en la masonería para, bueno, realmente haber entrado con el propósito de convertirse en un masón, claro, aprender a ser un masón, aquilatar las cosas que tiene que ir aprendiendo. Entonces, la invitación a Orsi era decir, una situación que se planteó, que se desestimó, pero no ni por tener nada contra Yamandú, al revés, sino incluso, como me dijo alguna autoridad, para no generarle un problema al tipo, claro, hablando bien en criollo. Luego de estudiarlo durante tantos años, ¿no? Ya es el 4.º libro, bueno, de hacer todo este raconto histórico, ¿cuál es tu percepción? Que además, bueno, lo decís en el libro de que es una institución a la que le tenés mucho respeto, pero ¿cuál es tu percepción actual? ¿Cuál es tu vínculo con la masonería? ¿Y qué pasa también con este tipo de reclamos que también aparecen? Porque hay que decirlo, que me imagino que no todos estarán contentos. Y si has tenido también invitación a participar, ¿no? Las tuve en otra época, es decir, diría que allá por entre 2009, 2010, 2011, era incompatible ingresar a la masonería y seguir estudiando la masonería. O sea, si hubiese aceptado, no hubiese podido embarcarme en las investigaciones posteriores. Entonces, es decir, mi actitud no fue de negativa por otra razón que estar metido digamos, con pasión en la investigación de la institución. Después esa situación no se volvió a repetir. Lo que yo creo que es una institución, por supuesto que le tengo respeto, diría que le tengo admiración histórica, porque todas esas conquistas a las que estuvimos haciendo referencia son parte de mis ideales, es decir, no son exclusivos de la masonería, y diría que hay distintas ideologías políticas, el vallismo sin duda que es una, que levanta varias banderas de esas. Es una institución que influyó en la historia del país de manera contundente, en momentos claves, y por eso determinó nuestro perfil de idiosincrasia ciudadana con determinados valores, que goza de buena salud desde el punto de vista como cualquier institución, ¿no? Es decir, si no hay socios y si nadie quiere ser socio, esa institución, por más gloriosa que haya sido en el pasado, difícilmente tenga presente y futuro. Bueno, no es lo que le pasa a la masonería, tiene presente y tiene futuro. Se ha ampliado ese futuro además con la inclusión, digamos, el crecimiento de la masonería femenina y un aporte desde ahí que me parece que va a tono con el siglo XXI, ¿no? Y por supuesto que hay integrantes de la masonería que no le gusta que se ventilen cosas de la interna de la masonería
no solo nombres, sino hechos históricos, documentos, es decir, hasta el simple hecho de que escriba a alguien sobre la masonería y toque temas contemporáneos puede no caer bien. Ahora, bueno, a las ceremonias, por ejemplo, no has accedido. O sea, no, todavía... las ceremonias son exclusivamente para quienes están iniciados en la masonería. Yo lo que sí he logrado a través de todos estos años es, por un lado, decir, la recopilación documental, o sea, hacerme de mucha documentación que es parte fundamental del respaldo, ¿no? De las investigaciones. Por otro lado, obviamente, es como cualquier cosa, cuando tú te vas metiendo en algo, cada vez vas viendo más cosas que otros no ven. Es decir, que alguien que no se mete en una investigación así no ve, no se da cuenta. Entonces, a mí me pasa que por las actividades que yo tengo, la actividad política, por ejemplo, es natural que también en algún sentido esté rodeado de integrantes de la masonería. No en mi equipo, sino en términos generales. Entonces... ¿Y tus fuentes para la investigación son las entrevistas o se filtra información? Con esto de que no se puede decir qué hermano es o no dentro de la esa es masonería. otra cosa que yo a veces, cuando están los malestares, digo, pero a ver, o sea, te la estás agarrando con el mensajero, ¿no? Porque en definitiva, o sea, yo no integro la institución, no tengo ningún tipo de, por eso, vinculación con la institución, más que la que dije de respeto, de admiración histórica, etc. Quienes me dan información, quienes comparten conmigo información, más allá de documentos que yo consigo por las mías, porque hay documentos que he conseguido porque se murió un masón, ¿no? Y la familia no supo qué hacer con las cosas y terminaron en una librería de Tristán Narvaja. Y allí llegué yo y lo compré. Entonces me hice una cantidad de información como cualquier investigador de distintos temas, ¿no? Entonces, cuando hay una crítica fuerte, ahí a mí me parece que gana el corporativismo de la institución a veces, el cerrar filas y agarrársela contra el que escribió el libro, en vez de, en algún sentido, bueno, en todo caso, por un lado, asumir que hay una realidad de que hay integrantes en la institución que les parece que es positivo que se sepan cosas. Porque si no, no se le contarían a un profano, a alguien que no integra la institución, para que sean publicadas en una investigación. Por otro lado, si a ellos les parece, que les parece porque es algo... positivo. Que en la institución es una falta grave, digamos. Bien. Bueno, si les parece una falta grave, entonces, en todo caso, con los que se tendrían que agarrarla es con aquellos hermanos que, son fuentes, ¿no? Capaz que no saben quiénes son, y bueno, y puede ser que no sepan, seguramente no, pero bueno, es decir, yo estoy en el mundo profano, soy un investigador independiente, me considero un libre pensador, pero no agremiado, no estoy agremiado a nada, y bueno, es decir, son gajes del oficio. ¿Cuarto libro vas a seguir escribiendo sobre masonería? No me animo a decir que no, porque ya dije que no una vez y seguí. Lo que me parece muy difícil que siga con la masonería, por más que seguramente siempre va a haber cosas para seguir agregando, creo que es esto de los 200 años es un ciclo que permite un redondeo de un tema que me interesó, me apasionó y que en definitiva en el libro está bastante redonda la influencia de la masonería a lo largo de toda la historia de nuestro país. Bien, bueno, lo tenían en pantalla, el libro está disponible en todas las librerías del país, ¿verdad? Sí. Bien, para toda la gente entonces que lo quiera adquirir, para que pueda también comprender el peso histórico que tiene la institución y cómo de alguna forma también ha ayudado a forjar nuestra identidad como país. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte.